Carlos en el noticiero matutino. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que casi no se habla entre los individuos. Y en lo personal pienso que es un tema en el que todos hemos estado involucrados alguna vez. Así es, Mebri. La desigualdad es una desventaja que existe entre varios componentes que va desde lo social hasta lo cultural. Este puede llegar a afectar a cualquier persona. También se considera que la desigualdad está en algunas ocasiones cuando se reparte ayuda socioeconómica, se considera que en ocasiones se reparte de forma desigual. Totalmente de acuerdo, Denise, estás en lo correcto. Dentro de la desigualdad también se dividen otros tipos de desigualdad, como es la económica. La desigualdad económica se refiere a la distribución de la riqueza entre las personas, la diferencia de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres. Supone un problema de acceso a bienes y servicios para las personas con menos recursos. Y creo que esto es algo que hemos visto muy marcado en nuestro país, como nos ha tocado ver a muchas familias que ni siquiera tienen para comer 3 veces al día, mientras otras personas se llenan de lujos tan innecesarios, perdón, en lo personal que consideramos innecesarios. Y bueno, dentro de esta desigualdad también está en la desigualdad educativa. La desigualdad educativa está en la base de la desigualdad social y económica. Esto quiere decir que de esto parte la desigualdad económica y social, puesto que supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para acceder a una información. Y siempre hemos escuchado venir de los padres, de los abuelos o cualquier mayor: estudia para que puedas tener un mejor futuro, estudia para que puedas ganar más dinero. Y bueno, es desigual cuando una persona no tiene el acceso a estos estudios o no tiene las herramientas para llevarlos a cabo. Y gracias a esta desigualdad también es que se genera el abandono escolar. Y tenemos uno de los más populares, que es la desigualdad de género. Sí, Se ha hablado efectivamente. mucho del tema últimamente. La desigualdad de género se produce cuando una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades de una persona de otro sexo, que es lo que hemos visto muy marcado últimamente entre mujeres y hombres, ya que las mujeres no se sienten con la igualdad de oportunidades que un hombre, ya que por muchos aspectos, como puede ser que cuando estás embarazada Ujú. van a tener que tener tiempo de discapacidad, que no puedes atender a los niños de la familia, muchas que la mujer tiene que atender al marido, Sí, hazme el favor. sí. Pero bueno, es algo que abordaremos más adelante. Inclusive lo que mencionas del marido se suele hacer en otras, o sea, es como de que tú te quedas en la casa y yo voy a trabajar y es como de tenerla ahí a la mujer como presa. Sí, tienes toda la razón y ahí generamos que se implemente otra desigualdad, que sería la desigualdad económica, Sí, ya que el hombre, como es el generador de recursos de la casa, la mujer tiene que acoplarse a lo que se le otorgue. Bueno, continuando, tenemos la desigualdad legal, que se produce cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales favorecen a unos individuos frente a otros. Por ejemplo, se puede dar el caso de que los requisitos legales de acceso a la sanidad o a la educación no sean los mismos para naciones o para personas de un país que para los refugiados. Esto lo podemos ver cada que van a hacer campañas electorales. sí. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Que la gente apoya a cierto diputado, apoya a cierto partido, porque ganando esta persona, esta gente va a tener oportunidad de acomodar sus hijos en un puesto de ayuntamiento, que va a poder tener ciertos ingresos de X o Y motivo y muchas otras cosas, siempre viéndolo a su conveniencia, claro. Y tenemos también lo que es la desigualdad cultural. En primera instancia, la cultura puede describirse como la totalidad de ámbitos, costumbres, valores, ideas, anhelos, técnicas que son transmitivos de una colectividad a otra y que tomados en conjunto constituyen la configuración, característica, comportamiento
y modal de una sociedad. Y esto lo vemos muy marcado cuando vemos a la raza pura, cuando vemos a nuestros antepasados indígenas en las comunidades y los de indios no los bajan. Y me parece algo deplorable, ya que ellos son la raza pura y pues los demás somos los mestizos. Pues de hecho me parece incluso una falta de respeto, ya que uno no debe considerar el término indio como una ofensa, ya que pues venimos de ahí, son nuestros orígenes y nuestras raíces, y es por ello que estamos aquí. Totalmente de acuerdo con tu comentario. Bueno, como siguiente, mi compañera nos va a explicar un poco sobre las causas de este fenómeno que me parecen bastante interesantes. Continuamos contigo. Pues sí, Meuri, ya que lo mencionas, sí es bastante interesante, ya que esto no contiene una sola causa, sino de que es una consecuencia del modo en que ha transcurrido el pasar del tiempo. O sea, esto es una consecuencia de hace ya años que se fueron implementando ciertas acciones. El origen principalmente se halla en el ámbito social. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que uno no nace con una desigualdad, nace pues siendo igual que los demás, y la desigualdad se va dando conforme al transcurrir su vida, al desarrollarse, ya que aquí es donde se observa la desigualdad entre tú y otros individuos. Muy interesante lo que comentas, me parece muy interesante, ya que, como dices, uno no nace discriminando, se va forjando de lo que la sociedad provee. Bueno, también un estudio se ha hecho de que pues desde en las épocas primitivas aquí no existía una desigualdad, ya que, por ejemplo, digamos, Meuri ocupaba de mí y yo ocupaba de Meuri. Entonces, aquí no existía una desigualdad porque todos tenían los mismos beneficios. En cambio, esto terminó en el periodo neolítico, ya que aquí fue donde se empezaron a crear pues jerarquías, o sea, el rey, el ayudante del rey, ya los campesinos, inclusive existía gente que no tenía siquiera un plato para poder comer. Existía gente que agarraba una hoja de árbol y ahí empezaba a comer. Y aquí también se incluye el inicio de la esclavitud, ¿no? Sí. Que las altas clases empezaron a adquirir esclavos como sus sirvientes y, bueno, muchos sabemos qué es lo que pasa después. Exacto. Vamos a algo muy importante, algo que a mi parecer está interesante, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Igualdad. Esto se centra más que nada en América Latina y en el Caribe. Esto básicamente es un acuerdo donde se involucra la CEPAL, las Naciones Unidas y otras organizaciones, las cuales buscan un modelo para mejorar el desarrollo sostenible y asimismo la ciudadanía pueda tener una mejor calidad de vida. De hecho, algo que se comenta es que reducir la desigualdad es algo clave para poder avanzar en el desarrollo sostenible, ya que si bien el crecimiento económico es un factor fundamental para la reducción de la pobreza, la desigualdad puede limitar significativamente este proceso. A continuación se les mostrará el resultado de una encuesta que se realizó a través de redes sociales por esto de la contingencia, en la cual nos respondieron diferentes individuos con sus respectivos conocimientos sobre este tema que estamos abordando, que es la desigualdad. Y bueno, algunos de los datos que recopilamos, que se van a mostrar en las estadísticas de su pantalla, son un tanto alarmantes. Y esperemos que les haya interesado, les haya gustado esta parte, este comienzo. A continuación damos la palabra a nuestra compañera Ana, que les abordará un poco más a fondo partes de este tema. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Salazar Medrano Ana Daniela y les estaré hablando sobre la discriminación, el cual es un fenómeno que está tomando relevancia puesto que se están infringiendo los derechos de las personas. Se trata de dar un trato diferente y perjudicial, creando una desventaja por los denominados criterios prohibidos, los cuales son la raza, la religión, la identidad de género, la edad, opiniones diferentes,
preferencias políticas, preferencias sexuales, algunas enfermedades, discapacidades o estado civil. Se piensa que la causa de este fenómeno son las relaciones sociales. Veamos el porqué. La discriminación surge gracias a estos patrones culturales que hemos adquirido, principalmente de la familia. Se debe a toda esta reproducción y utilización de estereotipos y prejuicios. Como sabemos, los estereotipos son adjudicar una serie de características a un cierto grupo social sin que haya un análisis objetivo. Y los prejuicios son dar una opinión generalmente desfavorable hacia alguna persona sin conocerla previamente. La discriminación es un fenómeno que se aprende y se reproduce rápidamente hasta crearse una práctica cotidiana. Es progresiva ya que sus efectos se acumulan y aumentan, evoluciona. Y aunque son diferentes formas de discriminación, las consecuencias son las mismas y su objetivo es el mismo: negar la igualdad y restringir los derechos. Ocasionan un daño general en la sociedad, pues fomentan las divisiones. La discriminación obedece a los patrones socioculturales aprendidos y pues también en parte es consecuencia de toda esta cultura que tenemos de considerar lo nuevo o lo desconocido como algo malo. Tenemos reportes de que la discriminación se está presentando de distintas maneras. Tenemos la discriminación de hecho, la cual están realizando los funcionarios públicos. La discriminación de derecho, la cual se presentaría si se estableciera una ley que le diera una desventaja a algún sector de la población. Por ejemplo, si se estableciera una norma donde las mujeres que se casaran con algún extranjero perderían su nacionalidad, pero esto no pasaría en el caso de los hombres. Tenemos la discriminación sistémica, que es la combinación de ambas. También podemos ver la discriminación directa, en la cual se realiza un señalamiento explícito de los criterios prohibidos, y la discriminación indirecta, donde no hay este señalamiento. Sin embargo, existe la discriminación. Podemos verlo, por ejemplo, cuando se solicita un empleo y hay requerimientos que no son necesarios para este. Por ejemplo, que se pida un color específico de piel o de ojos. Podemos ver la discriminación por acción, la cual es realizar una conducta o un acto y así discriminar, o la que es por omisión, la cual consiste en no realizar nada ante un acto discriminativo. Además de generar la pérdida de los derechos y la desigualdad para acceder a ellos, la discriminación causa aislamiento, violencia e incluso la pérdida de vidas. Genera daños en el autoconcepto y autoestima de la persona discriminada. Genera ansiedad, tristeza, depresión y sentimientos de soledad. Además de que dificulta la posibilidad de conseguir un empleo y muchas veces causa el abandono escolar. Que con la discriminación surge algo muy interesante, algo que llamamos como herencia transgeneracional. Es pues este fenómeno donde los padres heredan la discriminación. Si los padres han sufrido de discriminación, proyectarán estas inseguridades hacia sus hijos y pues también se les estará como enseñando comportamientos de sumisión para pues de cierta manera tratar de protegerlos de esta discriminación. La discriminación en México. En la gráfica mostrada en pantalla podemos ver cuáles son las entidades federativas con mayor prevalencia de discriminación según la encuesta nacional de discriminación de la INEGI realizada en 2017. En esta podemos observar que las entidades con la más alta prevalencia de discriminación en México son Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos. En la siguiente gráfica podemos observar los motivos por los que la población encuestada mayor de 18 años se sintió discriminada. Como podemos ver, las mujeres se ven representadas por el color azul y los hombres con el amarillo. En el caso de las mujeres, los motivos más frecuentes de la discriminación fueron la apariencia física, las creencias religiosas y el género. Para los hombres fue la apariencia, la manera de hablar y la edad. De la población que reportó haberse sentido discriminada, en algún momento el 30.1% fue población no heterosexual y el 19.8% es población heterosexual.
A los derechos los distintos grupos de la población, el 72% de las personas trans, el 66% de las personas gays o lesbianas, el 65% de las personas indígenas, el 62% de los trabajadores del hogar remuneradas, el 58% de las personas con discapacidad y el 57% de las personas mayores, opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de los distintos grupos de población. El porcentaje de la población por grupo que declaró al menos un incidente de negación de derechos en los últimos 5 años son 39% de las personas trabajadores del hogar remuneradas, el 30.9% de las personas con discapacidad, el 29.2% de las personas indígenas, el 25.8% de las mujeres, el 24.8% de las personas mayores, el 23.8% de las personas de diversidad religiosa y el 15.7% de los adolescentes y jóvenes. Los principales derechos que se declararon negados fueron la atención médica o medicamentos, el recibir el apoyo de programas sociales y la atención en oficinas de gobierno. Se puede observar que el 25.1% de las personas discapacitadas y el 20.3% de las personas indígenas se sintieron discriminadas en ámbitos como los servicios médicos, la calle o el transporte público. En cuanto a las personas con diversidad religiosa, las mujeres, los adolescentes y los ancianos se sintieron principalmente discriminados en la calle, el transporte público, el trabajo y la escuela y en el ámbito familiar. Las problemáticas declaradas por grupos son las siguientes. En las comunidades indígenas se reportó la problemática de la falta de empleo y la falta de recursos económicos. Las personas discapacitadas reportaron calles o instalaciones y transportes inadecuados, falta de oportunidades para encontrar empleo. Las personas con una diversidad religiosa reportaron una falta de respeto a sus costumbres y tradiciones, además de que el gobierno apoya más a la religión que predomina en el país. Los ancianos reportaron una pensión insuficiente para cubrir necesidades básicas y una falta de oportunidades para encontrar trabajo. Los adolescentes reportaron problemática las adicciones como el alcohol, el tabaco y la droga y la falta de oportunidades para seguir estudiando. Las mujeres reportaron delincuencia e inseguridad y violencia hacia las mujeres y las trabajadoras del hogar reportaron falta de prestaciones laborales y malas condiciones. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos lo que es el derecho a la no discriminación. Este derecho también puede estar presente tanto en tratados internacionales como en ámbitos más locales o regionales. Existen distintos tipos de discriminación. Tenemos, pues, por ejemplo, la laboral, que es aquella que se presenta en el ámbito laboral. La sexual, que se discrimina o se ejerce un prejuicio por la diferencia de género. Social, cuya pues discriminación se debe a las costumbres de algún país, la vestimenta, algunos hábitos, todo tipo de cosas relacionadas con el lugar de procedencia de una persona. La racial, que se refiere a el aspecto físico, o sea, el color de piel, de ojos, la altura, la contextura física, etc. La religiosa, que surge por la falta de tolerancia y la marginación hacia un tipo de creencia religiosa. Y la ideológica, que se profesa cuando tienen creencias políticas o ideologías diferentes a otras. Para erradicar la discriminación es necesario de un trabajo individual, donde cada individuo se comprometa a eliminar sus conductas discriminatorias. Además de que es necesario que se adopten medidas de seguimiento en los ámbitos escolares y laborales. ¿Qué hacer en caso de sufrir discriminación? Puedes acudir a la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Número de contacto en pantalla. Está dando reportes de un fenómeno llamado racismo. Veamos en qué consiste. Ahora hablaremos de un fenómeno que está afectando a todo el mundo, que es el racismo. El racismo es un rechazo, exclusión o odio a una persona por su raza, color de piel, grupo étnico, lengua o cultura.
Este se genera por un sentimiento de irracionalidad y superioridad de una persona a otra. El racismo procura un orden jerárquico de los grupos étnicos, de los cuales se quiere justificar los privilegios y ventajas de los grupos dominantes. La xenofobia es el rechazo o temor a personas del extranjero, y se diferencia con el racismo, ya que el racismo rechaza a personas por su lengua, su color, su lugar étnico o su cultura. La primera noticia que se tuvo del racismo data del siglo XIX a.C., cuando un faraón dictó una orden que decía que las personas de color negro no podían utilizar las barcas públicas para cruzar el río. Tipos de razas. Científicamente las razas no existen. Este concepto se desarrolló con el fin de generar grupos excluyentes. Las variaciones del color de la piel y rasgos externos se deben históricamente a las diferentes adaptaciones del medio. Existen diferentes opiniones sobre los tipos de raza. Según Blumenbach, se dividen en amarillo, rojo, blanco, negro, malayo o pardo. Sin embargo, las más conocidas son blanco, negro y amarillo. Tipos de racismo. Racismo institucional se refiere a las leyes o instituciones que discriminan a las personas por sus raíces. Racismo aversivo. Este grupo pretende la igualdad de derechos a todas las razas y culturas del mundo. Racismo etnocentrista. Se cree que un grupo, cultura o raza es superior a los demás, y cualquiera que no sea de esta raza, grupo o cultura debe someterse a sus principios. Racismo simbólico. Aboga por el derecho a ser iguales, pero solamente en ciertas situaciones. Racismo biológico. Se cree que una raza es biológicamente superior a los demás, ya que su herencia así lo ha transmitido. Racismo estereotipador. Consiste en poner mucho énfasis en las características de personas que provienen de distintas etnias, grupos o culturas. Por ejemplo, una persona asiática siempre va a ser de piel blanca y con los ojos rasgados. Y finalmente, el racismo basado en el color de piel, que es el que ya mencionamos en un principio. Se pueden dividir en personas negras, blancas y personas amarillas. Ahora hablaremos de lo que es el colorismo. El colorismo es una discriminación que afecta a las comunidades con el tono de piel más oscura. Mientras más oscura tu piel sea, más discriminación tendrás, y mientras más clara y más finos sean los rasgos, más aceptable serás a la sociedad. El color de piel está estereotipado por muchas personas, ya que las usan para juzgar su procedencia de alguien. Las estadísticas de la tasa de pobreza entre los afroestadounidenses fue de un 20.8% aproximadamente, la mitad de lo que fue en 1966. Hay un 8.9 millones de afroamericanos que viven en la pobreza. Alrededor de 2/3 partes de negros, o sea un 66% de población, y de los hispanos un 64% dijeron que el racismo es un gran problema, mientras que un 43% de los blancos dijo que era lo mismo. Ahora hablaremos sobre las consecuencias del racismo. La exposición crónica al racismo puede generar afecciones a las partes del cerebro que controlan el pensamiento y las emociones. Otra consecuencia es la baja autoestima, y esta significa un desarrollo insuficiente de la percepción de sí mismo en positivo. Otra es el estrés, tanto agudo como crónico, ya que viven en hipervigilancia para evitar amenazas como arrestos, golpes o incluso la muerte. También viven con desconfianza, ya que no saben si las personas con las que socializan son racistas. Viven con ira, ya que a veces son muy injustos con estas personas, los arrestan por injusticias o no les quieren vender cosas. Viven en aislamiento para evitar golpes, arrestos o incluso la muerte. Otra consecuencia es la autodestrucción, que conlleva al suicidio. Y también otra consecuencia son los trastornos mentales,
como el trastorno del ánimo, depresión y ansiedad. ¿En qué lugares se presenta el racismo? Alrededor del mundo en el año 2018, el principal país en donde se presentó más racismo fue en Estados Unidos, con un incremento del 182%. Se dio principalmente en California, Florida, Colorado y Nueva York. El segundo país es República Checa, en donde se llevaron a cabo al menos 343 actos extremistas hacia el racismo, siguiendo Reino Unido e Irlanda. ¿Cómo evitar este fenómeno llamado racismo? Para poder erradicar el racismo y comportamientos racistas, es fundamental que desde pequeños enseñemos a nuestros hijos que todos son iguales. Además de enseñarles valores como el respeto, honestidad, solidaridad, igualdad, armonía, amistad, tolerancia. Aprender qué significa la diversidad y que ser diferente solamente significa eso, y no que hay personas que son superiores a otras.